A ver, si hablamos de leyendas de la inversión, a fuerza tenemos que mencionar a Peter Lynch. Pero su historia, fíjense, no empezó en las oficinas de Wall Street, para nada. Empezó en un campo de golf. Y hoy vamos a desentrañar cómo una promesa que hizo de niño lo llevó de verdad a la cima del mundo financiero. ¿Y cómo es que pasa esto? O sea, ¿cómo un caddy de golf se convierte en el mero mero de los manejadores de dinero en Estados Unidos? Pues miren, él no tenía un apellido de renombre ni venía de una universidad súper prestigiosa. No, su camino arrancó, como les decía, en un campo de golf. Y todo fue a raíz de una tragedia familiar que le cambió la vida por completo. Ok, para que dimensionemos de quién estamos hablando, su leyenda se puede resumir en un solo número: 29.2%. 29.2. Ese fue el rendimiento promedio anual que logró por 13 años seguidos al frente del Fidelity Magellan Fund. A ver, para que nos demos una idea de la locura que es esto, superó al mercado de una manera pero tan bestial, que si alguien hubiera metido $10,000 con él, en ese tiempo los habría convertido en más de 280,000. De verdad, algo casi nunca visto. Pero bueno, ¿de dónde venía toda esa garra, toda esa ambición? Para entender al genio inversionista, primero hay que entender al niño y la promesa que lo marcó para siempre. Todo empieza cuando él tenía apenas 10 años. La tragedia toca a su puerta. Su papá fallece de cáncer. Imagínense. Para ayudarle a su mamá, que de repente se vio con 2 trabajos, el pequeño Peter, con solo 11 años, se pone a trabajar de caddy. Y fue ahí, en el campo de golf, donde su disciplina y su forma de trabajar, de verdad impresionantes, llamaron la atención de un pez gordo de Fidelity, un tal George Solidan. Y miren, esa conexión fue clave, porque gracias a él consiguió una beca para el Boston College. Y aquí está la clave de todo, el motor que lo movía. Él no buscaba hacerse rico nomás porque sí, no. Se trataba de una promesa muy personal que le hizo a su mamá. Cada movimiento, cada análisis que hacía venía de esa determinación. Una determinación que, de verdad, no se rompía con nada. Así que, con esta motivación a tope, Lynch se mete de lleno al mundo de las inversiones. Pero fíjense qué curioso, mientras todos los demás se clavaban en los números y los balances, él se dedicaba a estudiar a la gente. Y su primera gran apuesta, vaya que lo demostró. Y aquí viene algo que a muchos les va a sorprender. En la universidad, Lynch le sacó la vuelta a las clases de finanzas y matemáticas. ¿Qué estudió entonces? Filosofía y lógica. Su idea era bastante simple, pero en ese mundo era totalmente revolucionaria. Si quieres entender el mercado, primero tienes que entender cómo se comporta la gente. Bueno, pues con esa filosofía en mente, agarra casi todos sus ahorros, unos $1,250, y se avienta a hacer su primera gran inversión en una pequeña aerolínea de carga. Y aquí es donde le llegó su primera gran lección, una que le costó sudor: la paciencia. Porque durante 3 larguísimos años, la acción de la aerolínea no se movió. Nada, cero. Cualquiera de nosotros ya se hubiera desesperado y vendido, ¿no? Pero Lynch esperó. Y de repente, ¡pum!, un evento al otro lado del mundo lo cambia todo: la guerra de Vietnam. La demanda de transporte aéreo se fue a las nubes y el valor de Flying Tigers se multiplicó. Su inversión inicial se convirtió en más de $6,000. Con eso, pagó su maestría. Un golpe de suerte, sí, pero uno que se ganó con paciencia. Pero ojo que el éxito tan rápido a veces puede ser engañoso, y la siguiente gran lección para Lynch no iba a venir de un triunfo, sino de un fracaso, pero un fracaso de esos que duelen. Resulta que mientras estaba en el ejército, allá en Corea del Sur, Lynch andaba obsesionado con replicar su éxito. Estaba cazando, literalmente, su siguiente 10-bagger. Ese es un término que él mismo inventó, para referirse a una inversión que multiplica su valor por 10. Y creyó que la había encontrado en una empresa llamada Main Sugar. A ver, la idea en papel sonaba genial. Convencer a los agricultores de papas de que en su temporada baja se pusieran a sembrar remolacha azucarera. El problema: cometió un error de novato, pero garrafal. Dio por hecho las cosas, pero nunca fue a preguntar. Nunca habló con los agricultores y ellos, pues, no les encanta el riesgo, así que casi nadie le entró. La empresa, obviamente, se fue a la quiebra. Y bueno, ese fracaso le enseñó su regla de oro. De ahí en adelante se juró a sí mismo nunca, jamás volver a comprar una acción sin investigar primero. Y más importante, sin ir al lugar de los hechos. Ese trabajo de campo se volvió la base de toda su estrategia. Fue una lección que le costó cara en el momento, pero que al final le daría a ganar miles de millones. Y fue justo esa filosofía, la de ir a ver qué pasa en la vida real, la que años después catapultó al Fidelity Magellan Fund y lo convirtió en una absoluta leyenda. Su enfoque era súper práctico, casi de sentido común.
Él estaba convencido de que las mejores ideas para invertir no las ibas a encontrar en un Excel complicadísimo, sino allá afuera, en el mundo real. Su lógica era, si te encanta un producto, si ves que a la gente le fascina, pues entonces ponte a investigar a la empresa que lo hace. Así de simple. Les doy un ejemplo clarísimo. Taco Bell. En un viaje a California, prueba un burrito y le encanta. Pero no se queda ahí, claro. Se pone a investigar y descubre que la empresa estaba súper sana financieramente, no tenía deudas y, dato clave, nunca habían cerrado un solo restaurante. Esa se convirtió en una de sus mejores jugadas, por mucho. Pero cuidado, esta estrategia no era prueba de balas. Le pasó con una tienda de sándwiches en Boston, Jay Bildner's. A él le fascinaban e invirtió un dineral. ¿Cuál fue el error? Pensar que porque a él le gustaban, le iban a gustar a todo mundo. Y pues no. Lo que era un exitazo en Boston fue un fracaso total en Nueva York y Atlanta. Ahí sí, perdió casi todo. Pero bueno, a pesar de uno que otro tropezón como ese, su historial en general es simplemente espectacular. A ver, durante 13 años, mientras el mercado daba buenos rendimientos, el fondo de Lynch los duplicaba y a veces hasta los triplicaba, manteniéndose promedio increíble del 29.2% anual. Y justo entonces, cuando estaba en la cima del mundo, en lo más alto de su carrera y con apenas 46 años, Peter Lynch hizo algo que nadie se esperaba. Se retiró. Y lo hizo por dos razones principales. La primera, muy personal. Su papá había muerto justo a esa edad, a los 46, y él no quería por nada del mundo perderse ver crecer a sus hijos. La segunda razón fue de chamba. El fondo se había hecho tan, pero tan gigante, manejaba 17,000 millones de dólares, que ya era imposible seguir buscando esas pequeñas empresas con potencial para explotar. Esas 10 baggers que eran su especialidad. El fondo era demasiado grande para esas joyitas. Hay que decir que años después de su retiro tuvo un pequeño problema. Hubo una investigación de la SEC en Fidelity y a él lo multaron con $20,000 por haber recibido unos boletos para eventos. Fue un revés menor, la verdad, pero su reputación como un inversionista ético y de primera se mantuvo prácticamente intacta. Entonces, al final, ¿qué nos deja Peter Lynch? ¿Cuál es su legado? Pues es una filosofía de inversión que es, sorpresivamente, muy humana. Nos dice, haz tu tarea. Invierte en lo que de verdad entiendes. Ten paciencia. Aprende de tus fracasos porque son tus mejores maestros. Y nunca, nunca olvides que detrás de cada acción en la bolsa hay una empresa real. Y detrás de cada empresa hay gente. Y esto nos deja con una pregunta final, para pensarla. Hoy en día, en esta era de algoritmos, de inteligencia artificial y de datos por todos lados, ¿será que el enfoque de Lynch, ese de ir a la calle, de investigar, de usar el sentido común, es más relevante que nunca? Es una buena pregunta, ¿no? Quizá la respuesta es que sí, ahora más que nunca.